porque es más corta o porque mi calendario lo hice más corto, no necesariamente es así. Es más corta, pero también es más compacta. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, veamos cómo estamos con nuestra tabla de los núcleos. ¿eh? Mira dónde estábamos. Ayer quedamos, vimos dos grupos, el grupo intralaminar, el grupo anterior, y ahora nos vamos a ver el grupo medial lo vimos. Ahora vámonos al grupo lateral y nos quedamos con la primera fila. Lateral dorsal creo que lo vimos, cabal. Sáqueme de la laguna ahí, mental. Creo que llegamos hasta el núcleo lateral dorsal, ¿correcto? Estaríamos aquí. Entonces vámonos para atrás. Aquí tenemos dos. Lateral posterior y pulvinar, todavía en esta fila, ¿correcto? Sí. Ok. Para repasar lo que vimos ayer, fueron núcleos del grupo anterior, núcleo reticular, intralaminar. No, espérate. Núcleos del grupo anterior son dos. El complejo del núcleo anterior, propiamente dicho, y el núcleo reticular. Ese es el primer grupo, el grupo anterior. Dos, el grupo medial, que era medio ventral y medio dorsal. Tres, el grupo intralaminar, que son los núcleos intralaminares propiamente dichos, incluyendo los dos núcleos que están ahí en el centro del tálamo, que no se ven en este corte, o sea, centro mediano y parafascicular, ¿correcto? Y lateral central, si lo fuéramos a meter, ¿cabal? Y hoy estamos en el cuarto grupo, que es el grupo lateral. Ahora sí estamos sintonizados. Sí. Ok. Entonces, mira. Núcleo lateral posterior. Pone tu tablita y se ve así. Estamos acá, mira. Lateral posterior. Ves que recibe aferencias del colículo superior. Acuérdate, tubérculo cuadrigémino es lo mismo que decir colículo, ¿ok? Del colículo superior y envía señales a la corteza de asociación occipital, temporal y parietal. La corteza de asociación occipital es primariamente visual. La corteza de asociación temporal, la parte ventral de ella, el piso del temporal también es visual. Después veremos que de hecho aquí hay dos maneras o dos cosas que tenés que interpretar de una escena visual. La corteza occipital y parietal también te interpretan el sentido de posición y de orientación en el espacio para otras. La corteza temporal te maneja la identificación de objetos, por así decirlo. Identificar, catalogar objetos según su característica visual. Y si te das cuenta, se parece mucho al anterior. Mira, compáralo ahí, lateral dorsal, mismas aferencias y proyectan casi al mismo sitio. Con una diferencia. La corteza de asociación temporal también es parte de la corteza que te procesa el sonido. ¿Okay? Y la corteza parietal también me coordina lo que llamaríamos la sensibilidad cutánea, vaya, o sea, el tacto, entre comillas. Ahora, dice, interpretación de los estímulos visuales y otros estímulos sensitivos. Ok, fíjate bien, las conexiones aquí son bidireccionales, o sea, tenés fibras que van de la corteza al núcleo y del núcleo a la corteza, o sea que estamos hablando de que como las conexiones van en ambas direcciones, esa es una característica de un núcleo del paleotálamo, o sea que aquí todavía estamos en el paleotálamo, mira, acá. Y lo pintamos del respectivo color verde. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto de respuestas conductuales complejas y no sé qué? ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué el que escribió esta tabla le gusta hablar en trabalenguas? Okay. Una de las cosas que tenés que hacer cuando estás procesando sensibilidad, la primera es lo que dijimos ayer, con el núcleo lateral dorsal y coordinar los reflejos, pero ahora tenés otra cosa más interesante. Vos tenés que asociar dos modalidades sensitivas que realmente no tienen conexión
entre sí, ni física ni conceptual. Por ejemplo, ¿qué tengo acá en mi mano? Unas llaves, ¿no? Ok. Visualmente tiene un aspecto distintivo, ¿eh? Un llavero dorado con la imagen de Mickey Mouse, etcétera, y un juego de llaves, bueno, metálico, color plateado metálico, o sea, tiene ciertas características. Y yo sé que es metálico y brillante, es liso, te refleja la luz, etcétera, o sea, asumís que es metal. Ahora, desde el punto de vista táctil, yo tengo cierta sensación. ¿Qué crees que estoy sintiendo ahorita en mi mano? ¿Cómo es lo que tengo en la mano? ¿Será suave o duro? ¿Será frío o caliente? ¿Será liso o rugoso? Que son características táctiles. ¿Cabal? Si es metal, ¿esto será frío o caliente, Fernanda? Al tacto. Frío. Ok. Si es metal, por lo que es plateado y brillante y refleja la luz, esperas que sea áspero al tacto. ¿Cómo? Si esto es un objeto plateado, brillante, esperas que sea áspero al tacto, como decirte, por ejemplo, esto, una lima de uñas, y esperas que esto es rústico, pero esto no. Correcto. O sea, son cosas que no necesito explicarte porque ya las experimentaste. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo mis ojos cerrados y agarro esto y digo, ok, ¿cómo esperaría que fuera? ¿Esperaría que fuera rugoso? No, esto es algo liso, debe ser brillante. Estás conectando dos cosas que son completamente aparte entre sí, ¿no? Integrando o unificando dos estímulos sensitivos que no tienen realmente nada que ver con el otro. O, por ejemplo, el sonido que hacen al moverlas, el sonido de un objeto metálico. Ese sonido, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Para integrar dos cosas, dos modalidades sensitivas y asociarlas al mismo objeto, necesitas conectar esas dos áreas. Va a haber conexiones dentro de la corteza para hacerlo, pero también necesitas que el tálamo, el núcleo lateral posterior, le envíe una señal a esas dos áreas corticales separadas que le digan, hey, esta información está entrando al mismo tiempo, pertenece al mismo objeto, analícenlo y correlaciónenlo. Ese tipo de correlaciones complejas entre dos sectores de la corteza que no tienen mucho que ver entre sí, necesitas un núcleo que haga esa mediación, que haga esa coordinación para hacerle entender a dos sectores diferentes de la corteza que están trabajando sobre el mismo objeto. Ese es el trabajo del núcleo lateral posterior y de estos núcleos paleotalámicos. Estás asociando, estás ayudando a asociar, más bien ayudando a asociar dos estímulos sensitivos que son diferentes entre sí. ¿Me entienden esa idea? Porque si no, para la corteza, la impresión visual que me hace este llaverito y la impresión táctil serían dos cosas diferentes. Y para yo asociar una imagen con una sensación somática o con un sonido, necesito saber que se tratan del mismo objeto, ¿ok? La equivalencia del objeto, ¿ya? O sea, para ese efecto, vos ves pasar y poder reconocer dos cosas separadas. Y esperarías, por ejemplo, que si uno de estos va pasando por ahí, por campo visual allá arriba, ¿qué sonido haría? No esperaría que fuera sonando mu o miau, miau, miau. Va que se saldría de lo que vos conoces que es esperado, ¿ah? Ahora tenés, por ejemplo, en tu campo visual un helicóptero aquí arriba y un gato aquí abajo. Miau, miau, miau. Puedes localizar y asociar
dos modalidades sensitivas diferentes al mismo objeto, al gatito, ¿ya? De la percepción de las cosas que tenés alrededor. Ahora sí ya me entendés la idea. Sí, ahora sí. Vale. Entonces veamos el tercero de ese núcleo, de esa fila de núcleos, el pulvinar. Mira dónde está recibiendo señales. Del área pretectal, muy parecido a este, o sea, el área que está delante de los folículos. La corteza visual, y le gusta hacer las cosas difíciles. Pongámoslo de una manera más fácil. Toda la corteza visual. Retinas, dice, más específicamente. Aquí les falta un par de cosas. Espérate, ¿dónde están mis lápices? Tachemos retina, porque pongámoslo de una versión mejor. No viene de la retina, viene de los núcleos geniculados laterales, bueno, que fueron alimentados por la retina, pero si yo te dijera de la retina, estarías metiendo señales crudas, y aquí ya está, el pulvinar está recibiendo señales corregidas, más el núcleo geniculado medial que procesa la audición. Fíjate, estás recibiendo señales auditivas, señales visuales y señales auditivas. Estás recibiendo información de la posición de los objetos en tu campo visual que viene del área pretectal y de toda la corteza, pongámosla aquí, toda la corteza visual. ¿Y a dónde envía señales? A dos sitios, a tres sitios primero. Al lóbulo parietal, para el análisis de la posición y de las relaciones espaciales de los objetos en tu entorno. La corteza frontal anterior, la corteza prefrontal, más específicamente, lo que llamamos el campo visual frontal, que es el centro para coordinar la mirada conjugada. Y luego la amígdala y el cíngulo, que es corteza límbica. Quiere decir que un estímulo visual o auditivo pasa por el pulvinar y viene acá. Estos dos que dijimos, el lóbulo parietal y la corteza frontal anterior, me coordinan hacia dónde mirar o hacia dónde rotar la cabeza en respuesta a un estímulo, ya sea visual o auditivo. Y la circunvolución del cíngulo, amígdala y corteza límbica para la respuesta emocional a un estímulo. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Ok? Y entonces decimos arqui, paleo o neo. ¿Y por qué? ¿Es arqui, es paleo o es neotalámica? Sería neotalámico. ¿Por qué? Vale. Porque es más moderno, supongo yo. Porque dijimos que había dos condiciones, particularmente para asignarlo al paleotálamo. La primera es que sus conexiones vayan en ambas direcciones. Y la segunda, que conecte con corteza antigua. ¿Y el cíngulo de la amígdala son nuevos o antiguos? Son antiguos. Por lo tanto, está conectando con corteza límbica. Eso lo pone a que se desarrolló al mismo tiempo que la corteza límbica. Por lo tanto, el pulvinar también es paleotalámico, filogenéticamente antiguo. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve el pulvinar? Ahora veamos vamos a hablar un poquito de tu percepción en términos de cuáles son las cosas que son más llamativas o más importantes en tu manera de percibir el mundo, ¿ok? Principalmente, ¿cuál es la fuente más importante de estímulos sensoriales que tenés? La visual. La visual. ¿Y después de la visual qué vendría? Pienso que tacto, ¿o no?
Yo diría que la audición. Para obtener información del entorno, pongámoslo así, vamos a agarrar un caso, vamos a poner este caso. Te voy a poner en tu carrito, ¿ok? Tu información de tu entorno es obviamente primariamente visual. Vas por la calle, estás viendo los demás vehículos y demás obstáculos que haya. 2, la información auditiva, ¿ok? Cómo suena tu carro y obviamente los sonidos de los carros de los demás, ¿verdad? Si, por ejemplo, te querés cambiar de carril y de repente la información auditiva de algo que no es, te va, porque quítese, pida la vía, o algo parecido, ¿ah? O vas a 10 por hora en circunvalación y porque muévase, que no es, todavía no es Viernes Santo, no es la procesión, muchachita. ¿Mm? Porque vos me imagino que sos de las que manejan despacio. No. No. No, no creo. 60. Normal. Ok, promedio. Promedio, ok. Pero bueno, 60 puede ser rápido dentro de la ciudad, pero ya en la carretera 60 yo diría que vas despacio, ¿verdad? Obviamente, término relativo. Pero me entendés, estás percibiendo visual e auditivo. Son tus dos entradas principales sensoriales. Y vos querés en todo momento tener ubicado los estímulos de ambos lados. O sea, si yo estoy rastreando este helicóptero, o de repente estoy oyendo este helicóptero sobre una capa de nubes, no lo veo, pero sí sé dónde está. Cuando sale de una nube y yo lo veo, ok, ahora correlaciono mi interpretación visual de la posición con la interpretación y puedo correlacionar que son la misma cosa, ¿ya? Otra vez caemos al asunto de que estás integrando dos entradas sensoriales, ¿yes? Y al mismo tiempo le estás pasando esa información a la corteza visual asociativa parietal y a la corteza frontal, a lo que llamamos el campo visual frontal, porque estos me pueden primero señalar si esa es una región de interés dentro de mi campo visual y yo puedo enfocarme en este helicóptero, me interesa percibir detalles de él para identificarlo, para trabajar con esa imagen, o también hacia el campo visual frontal porque podés hacer este ejercicio. Suponete que vos oís este bicho detrás, mira, tengo atrás. El estímulo auditivo ahora me representa que algo interesante, vaya, si querés decirlo, en mi entorno auditivo. Yo oigo un helicóptero y le envío esa información al campo visual frontal para que coordine los reflejos y empiezo a buscar dónde está ahí está. Listo. Esa integración para encontrar la dirección, en particular de un objeto que puedes oír y que no puedes ver, o viceversa, necesitas integrar la información posicional que viene de los dos estímulos, coordinarla y enviar la información respectiva a los dos sectores que controlan la rotación de ojos y cabeza. Ese es el trabajo del pulvinar, uno de ellos. El segundo, en un principio, dice, porque eso te explica hacia la corteza frontal y la amígdala y el cíngulo, ¿qué tienen que ver en esto? Y me dirás que nada en principio, pero tienen otra función. Ahora, en un principio, ponele, qué sé yo, ¿te acordás de Felipito? Sí, como olvidar a Felipito. Felipito en esa época pues no tenía mucha corteza moderna, ¿va? Todavía él no es muy intelectual, que se diga, o sea, no vas a encontrar a Felipito leyendo un libro de filosofía en ningún momento, ¿ok? Prefiere las novelas de vaqueros. Ahora, Felipito ya tenía un sistema visual relativamente complejo. Y una parte de él, si te das cuenta, estaba alimentando toda esta corteza. Bueno, lo que iba a ser la corteza frontal y parietal y el área periapital y todo,
para localizar lo que se iba a comer. Pero también Felipito ya tenía corteza límbica, o lo que iba a ser corteza límbica. ¿Y qué pasa si Felipito venía por ahí a caminar, qué sé yo, a Marianita, que es de la misma especie, y se parece mucho, lo único que tiene un gran chongo rosado aquí en el cuello? ¿Ok? ¿Habría alguna respuesta emocional si Felipito veía a Marianita? Probablemente sí. Probablemente. No con ninguna buena intención. Felipito es un desgraciado, ¿ah? No voy a decir que es un mujeriego, sino que es un velociraptoriego, ¿ah? Ya, velociraptor. Mira, le podías poner, qué sé yo, una palmera con faldas y si creía que era un velociraptor, ahí iba. Pero eso es una respuesta emocional, ¿correcto? No está identificando objetos porque un sistema visual como el de un dinosaurio como estos todavía no está orientado al detalle, orientado al movimiento, a la identificación burda. Y aunque no pueda clasificarlos o describirlos en su limitada mentalidad, sí puede tener una respuesta emocional. Supongo que tendría una respuesta emocional si encontraba alimento o una potencial pareja o algo parecido, y entonces necesitaba una conexión paleotalámica, más antigua, menos sofisticada, entre sus núcleos geniculados que estaban recibiendo señales de la retina y lo que en él pasaba por corteza, que no era mucho, pero ya era. Resultado, el pulvinar tiene mucho que ver con la respuesta emocional a un estímulo visual. ¿Okay? De la misma manera en que, por ejemplo, vos tenés, a los 6 meses, vos te emocionabas cuando veías a mamá, a pesar de que a los 6 meses tu sistema visual todavía, aunque puede reconocer caras, todavía no puede identificar, sino bien rudimentaria todavía, ¿ok? O para ese efecto, un poco antes. Fernanda, de 2 meses, y tenías una de esas esculturas móviles sobre tu cunita, ¿va? Generando imagen, tal vez tenía hasta sonido, ding, 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 una cajita de música ahí detrás. Y a vos, en alguna manera, si has visto un bebé de 2 meses y lo pones ahí, ellos se emocionan, o sea, tienen una respuesta emocional por colorcitos brillantes y los objetos que se mueven, a pesar de que su sistema visual todavía no puede identificar objetos. Solo sabe que son cosas que se mueven, que son bonitas para ellos, pues, que tienen colores brillantitos y todo. Y esa coordinación entre su retina y su corteza lo está haciendo el pulvinar, porque todavía no están trabajando con su corteza visual completa. ¿Okay? Por cierto, ¿de qué era tu esculturita móvil cuando tenías 2 meses, Fernando? No recuerdo realmente. No he visto una foto de eso. Ok, pero estoy seguro que te mantenía entretenida por un buen rato, como a cualquier bebé de esa edad. Ahora ya viste, no necesariamente el hecho de que estés interpretando un estímulo es que lo estés interpretando en todo su detalle. Puedes ver el componente emocional aquí separado del componente de identificación de los objetos. Ok, ahora vámonos a ver la fila de abajo. Ahora sí, ves que todos estos núcleos que están en rojo representan la tercera etapa de la evolución, la etapa del neotálamo. Y aquí tenemos 5 núcleos, dijimos: ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior y los 2 núcleos geniculados. Pero estos núcleos están fusionados, o sea, son núcleos compuestos, menos el ventral anterior, que ese es más o menos una sola pieza. Entonces vamos a ver cómo ahí, por necesidad, si tenés un núcleo compuesto, estás integrando más de una cosa. O sea, hay 2 entradas que van a generar una sola salida. Veamos qué es lo que hay ahí. Núcleos del grupo del núcleo ventral. Empecemos por acá. Ventral, y esto lo pusieron al revés estos babosos. ¿Ves? Esto está al revés, está ventral anterior.
Entradas. El pálido. El pálido es el componente de salida, es lo que forma las eferencias de los ganglios basales, el sistema auxiliar al movimiento. Y acá, las señales viajan del pálido al ventral anterior y del ventral anterior al lóbulo frontal, al sector, dice, área motora y premotora, o sea, básicamente al sector motor de la corteza frontal. Y esta conexión va en un solo sentido, conste, ¿okay? Cosa que no explican a ellos. O sea que este es un núcleo moderno, neotalámico, primero porque es unidireccional, segundo porque estas áreas motora y premotora son corteza. Se dan cuenta que aquí el que escribió esta tabla debe haber sido psicólogo porque no dice nada completo. Típico de los psicólogos, que son así como bien nebulosos para todo. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, empecemos por una cosa. Fernanda, todos tus movimientos, no es que sean fríamente calculados, son aprendidos. ¿Por qué? Porque ¿qué sabías hacer cuando naciste? Dormir, pero de movimientos no hacía. No. 3 cosas. El movimiento necesario para llorar. Y si le pregunto a tu mamá, parece que ejercitabas ese movimiento a cada rato. No lo voy a negar. De bebé, ¿ah? Ok. El movimiento necesario para vaciar pepes, que también me imagino que eras una experta. También. Ok. Y el movimiento necesario para llenar pañales, que según me dicen, probablemente hubiera podido optar para campeona centroamericana. Vaya, pues. Bueno. Mira, que porque no tengo el número de tu mamá, porque le pregunto. Conducta básica, ¿va? Porque acordate que hablamos cuando hablábamos de ontogenia, que tu sistema nervioso salió en un estado relativamente incompleto. Quiere decir que aparte de esos movimientos elementales, todos los demás movimientos con propósito fueron aprendidos. O sea, no naciste sabiendo escribir, ¿correcto? No, ¿ah? No naciste sabiendo caminar, cabal. No saliste al mundo sabiendo utilizar un aspirador ultrasónico para resecar un oligodendroglioma. ¿Correcto? Todavía no sabías hacer eso. Pronto, Fernando. Pero igual va a ser un movimiento aprendido. O sea, yo no salí al mundo, yo no vine acá el día que nací con un aspirador en una mano y una pinza bipolar en la otra. Es decir, si sé hacer esas cosas es porque en algún momento las tuve que aprender. Ahora, ¿cómo aprendes una cosa? Con repetición. Ok, ahora repetí el movimiento y cada vez que repetís el movimiento y lo practicas, lo afianzas. ¿Qué viene? Corteza a los ganglios basales, incluyendo el pálido, del pálido al núcleo ventro anterior, del núcleo ventro anterior de vuelta a la corteza. Ahora tenés una estructura en anillo y las estructuras en anillo sirven para repetir, para dar la vuelta, así como lo vimos con el cerebelo. Ahora tenés este componente en el cual estás haciendo un circuito para el aprendizaje y la planificación del movimiento. Brillante, ¿no? Es más, la repetición consciente es una de las maneras de ejercer el aprendizaje motor. Para ese efecto, ¿alguna vez has suturado algo, Fernando? Digo, vivo, no tela. No he suturado todavía. Todavía no.
Ustedes no hacen un curso que les enseñan un curso de práctica temprana, cómo aprender a suturar. No, pues la habilidad manual. Pero sí sabes coser. Supongo que en algún momento, todavía en 7º, 8º grado, los ponen a hacer aquella cuestión de aprender a costurar con unos anillos y una manta. Sí, eso sí. Que todas las niñas lo hacían y los varones, bueno, si no se lo hacía mamá o abuela, es la época en que las niñas te empiezan a dejar de parecer horripilantes. Y entonces ya tenés a una niña que es una amiguita especial y entonces ya de alguna manera lográs convencerla que te haga la tirita. Yo no sé si vos le hiciste la tirita a alguien, pero vaya. No, a mí me la hicieron. Ok, porque todo varón que se respeta, si quiere que lo califiquen como tal el resto de su escuela y tal vez de su vida, solo puede hacer una cosa con esos 2 anillos y esa manta. Solo encuentra un uso para ello. ¿Cómo? Un sombrero. Sí, ponerse la manta, de ponerse aquí, andar como que es árabe uno por todo el colegio, utilizando la manta como sombrero, efectivamente. Haciéndote pasar por el jeque de Dubái. ¿Ok? Yo de coser. Mi mamá me hizo la manta. ¿Ok? Cuestión de honor. Ahora, suponiendo que vos aprendiste a coser con una de esas cosas y tus primeras puntadas eran bien feas, ¿va? Todas irregulares, todas toscas. Pues cuando aprendas a suturar en carne humana, tus primeras suturas van a ser igual de horribles, ¿ok? Unos puntos muy sueltos, otros demasiado apretados, unos por aquí, unos por allá. Aquello se mira de la Madre Teresa, ¿va? Y uno dice, ¡ay, qué sutura más fea! Pero 200 suturas después, cada vez que ejercitaste ese circuito, vas mejorando, ¿no? Y eventualmente, ya en algún momento de tu carrera, ya tus puntadas son parejitas, bien lineales. Ok. Nada, ese efecto no te desorientes. Y tengo amigos cirujanos plásticos y sus primeras puntadas eran tan feas como las mías. Las de ellos tal vez ahorita, las mías son mejores, las de ellos son por supuesto mejores todavía. Las mías todavía pueden ser medio feas, porque tengo una gran ventaja. Si mis puntadas quedan feas, el pelo las oculta, ¿ok? Ellos no tienen ese lujo. Y la otra es que yo casi ya no suturo. Para eso se inventaron las engrapadoras. No, solo pone grapa. Solo pongo grapas o sellador. Sí, se hacen algunas suturas internamente, obviamente la dura madre, pero ya casi solo le pongo unas cuantas puntadas, solo para sostener, por ejemplo, la meninge en su lugar, y de ahí le pongo Duragen, que es un sellador, y que haga el sello. Ya aquello de estar media hora, 40 minutos suturando con puntitos chiquitos de aquella línea y arreglar lo que se desgarre, ya no, porque sale más caro el tiempo de quirófano que el producto. Entonces, no, repara, remiendas, menos tiempo de anestesia para el paciente, menos costo de quirófano, métale el sellador y engrapar una craniotomía. Toma 2 minutos. ¿Eh? Dame dos W35. Dame la otra. Vámonos. ¿Mm? En vez de estar. Pero también la primera vez que pones grapas, te quedan horribles. Todas torcidas. Ya después, ya, vos automático, es aprendido, pero necesitas un circuito para el aprendizaje. Y este es el circuito. Corteza, núcleo ventral pálido, núcleo ventral anterior, corteza de regreso, para hacer la planificación de los movimientos. ¿Y sabes qué? Aparte, los ganglios basales que están controlando lo que llamamos el control dinámico del tono y el control de la fuerza muscular también, tienen que informarle a la corteza qué efecto hicieron en el movimiento. O sea, no solamente cambian la actividad motora, sino que también tienen la necesidad de decirle a la corteza qué fue lo que modificaron para que la corteza
sepa qué fue lo que se hizo. Esa es la otra función de este núcleo ventral anterior, que los ganglios basales por esta manera retroalimentan a la corteza de cuáles son los efectos que ellos tuvieron en el movimiento que se ejecutó. Porque si no, los ganglios basales irían por un lado, la corteza por el otro, y el movimiento va a ser de todo menos lo que querés hacer. ¿Cabal? Ok, esto siempre siendo unidireccional. Siempre siendo unidireccional. Ahora vámonos al siguiente de la línea. El grupo ventral lateral. Y ves que el grupo ventral lateral tiene dos componentes. Una división anterior y una división posterior. Vamos con la división anterior. Recibe sus entradas del pálido y envía señales a el área premotora y el área motora suplementaria, que es, te lo voy a poner acá, para que nos ubiquemos dónde están las áreas premotora y motora suplementaria. Esta es el área premotora, vea 6, y esta es el área motora suplementaria, vea 8. 8 es un poquito más grande según mi mapa mental de las cosas, pero esta área es el área para la planificación del movimiento, ¿ok? Y para guardar las secuencias de movimiento, ¿ok? Eso lo vamos a tratar en más detalle, pero ¿por qué? Porque pongámosle, una actividad motora es una serie de, o el encadenamiento de varios movimientos más simples, ¿ya? Por ejemplo, si tocas un instrumento, va, suponete que tenés aquí un piano, tocas una nota, ¿va? Ping, ping. Eso no es música todavía, ¿va? Además, si yo no toco el piano así como que soy gallina con una mano, sabes que es un acorde, ¿va? Sí. Y si alguna vez vamos a poner un acorde, digamos do, y entonces tener 2 o 3 notas que se complementan. Pling. Ahora sí. Y si vas a tocar algo, es una secuencia de acordes. Tin, 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 tirin, tiriririn, tin, 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 tin. ¿Ah? De más simple a más complejo. Ahora, para tocar la música, tenés que saber en qué orden van las notas, ¿verdad? Eso es planificación. Y de hecho es planificación del movimiento porque tocar música es una actividad motora, ¿no? Ahora, esa planificación del movimiento lo hacen esas dos áreas, 6 y 8. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Veamos otra vez nuestro plan, mira. Ventral lateral, división anterior, recibe señales de los ganglios basales y las pasa a la corteza premotora por una conexión unidireccional. O sea que otra vez tenemos neotálamo acá. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Los ganglios basales, como te decía, están haciendo lo que dijimos la vez pasada. Ayudar a la planificación y enviarle información retroalimentada a la corteza de cuáles fueron los cambios que ellos hicieron y cuáles fueron los errores que ellos detectaron en el movimiento que hacía la corteza. Por lo tanto, ventrolateral división anterior se parece muchísimo al ventral anterior. De hecho, pudieras decir que y son casi el mismo núcleo. Uno es la continuación del otro. Pero aún hay más. Veamos la división, la otra mitad del núcleo, la división posterior. Y en la división posterior, estás recibiendo señales, para ser más correcto, núcleos cerebelosos, no. Estás recibiendo señal de los núcleos, crucemos acá, dentados. ¿Te acordás que había una salida del cerebelo que decíamos
dentotalámico. Bueno, van para acá. Ahora, el núcleo dentado contralateral, fíjate, o sea, hay un cruce ahí a la salida del cerebelo. Envía señal para acá, la señal viaja a las mismas áreas, de hecho, área motora primaria más área premotora, a todas ellas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Modulación cerebelosa de las órdenes. No, error. Aquí eso no está bien dicho. ¿Qué es lo que está haciendo el cerebelo ahí? ¿Te acordás lo que te dije cuando hablábamos del cerebelo? Que vos cuando te ponías a hacer un movimiento varias veces ibas mejorando la puntería. Porque el cerebelo al fin y al cabo está calculando cuánto te equivocaste en el movimiento y le envía esa información por esta ruta, por el núcleo ventral lateral, a la corteza para que la próxima vez que hagas el movimiento lo hagas mejor. Y para que cuando estés aprendiendo un movimiento, estés aprendiendo el movimiento y los ajustes, las correcciones que tenías que hacerle al movimiento. ¿Cabal? Es parte del circuito de aprendizaje otra vez. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este núcleo está recibiendo señales de dos entradas? Es porque las está conjugando, y conjugar las entradas de los ganglios basales del cerebelo a la corteza, por lo cual aquí la corteza está recibiendo señal de todos los ajustes, todos los cambios que otras estructuras le hicieron a sus órdenes para que las incorpore en el siguiente movimiento. Este mecanismo no solo es para el aprendizaje, es para hacer algo muy importante que es la sincronía del movimiento. ¿A qué me refiero con sincronía? Por ejemplo, vos bailabas ballet, ¿ok? En algún momento hay algunos pasos que implican, vaya, que por ejemplo estás en alguna posición con las piernas o moviendo y que tenés que movilizar los brazos de alguna manera, así o así o así, no sé. Vos sabrás, yo no soy bailarín y se nota, ¿va? Sí, es un conjunto de movimientos. Es un conjunto de movimientos que tienen que ejecutarse o al mismo tiempo o en una secuencia donde el tiempo, el timing de las cosas tiene que estar precisamente ordenado, ¿va? Porque si no, aquello se va a ver horrible, ¿cabal? ¿Y qué tanto? Bueno, eso me lo tendrás que decir vos, porque obviamente yo no sé de esas cosas. ¿Qué tanto te cuesta obtener la sincronía de un movimiento de eso? O sea, brazos versus piernas, por ejemplo. Supongo que es una de las... Sí, requiere bastante práctica. Supongo que es una de las partes más difíciles, no hacer el paso, sino que se mire elegante, ¿cabal? Sí. Implicando que hay un montón de corrección ahí al movimiento. Sí. Ajá. Yo solo me recuerdo, ¿viste ese programa? Bueno, vi muy poquito de él, pero sí vi unos segmentos de un programa que llamaba algo así como Dance Moms o algo así. De unas niñas chiquitas que estaban en una escuela de baile y tenían una maestra que era, pero porque yo de padre de familia le hubiera doblado una silla en la cabeza por lo pendeja que era con las niñitas. Sí. Ajá. ¿Te acuerdas que la maestra era detestable? Yo creo que por esa era la piel de la serie, o sea, el valor de choque de ver a esta vieja gritándole a niñas de 6 años, ¿va? Abby Lee. Sí, de hecho está en la cárcel ahorita. Ok, me imagino. ¿Por qué? Por eso, por abusar de los niños. No sé, no recuerdo la razón, ya voy a buscar. Bueno, pero te das cuenta que una de las que ahí pasaba insistiéndola porque quería que se mirara perfecto, ¿va? Que esa es parte del asunto. Y en algunas cosas también, que vos exigís, por ejemplo, precisión y sincronía. ¿Qué tal aprender a manejar un carro mecánico? ¿Podés, Fernanda? Carro con transmisión mecánica. No, todavía no aprendo. Y ya te va a costar porque te enseñaron primero en automático. Mala idea. Que cuando estás instruyendo eso, a alguien así en tu caso, que aprendió en automático y mira, y andas, si no, saca más despacio el clutch, haz el cambio, no, espérate, no.
bájalo de tercera a segunda. No dejes que se tapa, porque esa sincronía entre el pie y tu mano y tu otro pie con el acelerador toma algún tiempo de desarrollar. ¿Okay? Como una semana tal vez, pero una semana bien apretada. Y hasta cierto punto incluso se pierde, porque ahorita agarré y te acostumbras, fíjate, agarré el carro mecánico, ahorita está donde el enderezador que lo están pintando, pero agarré este otro automático, el Corolla, y se siente el cambio de uno a otro, porque al principio andas todo torpe, se te olvida que cambiaste de carro, pero un día o dos en el caso mío, pero te pasa. Entonces, ¿qué es lo que querés hacer ahí? Enviarle a través del núcleo ventrolateral todas las correcciones, y además aquí estás fusionando los dos ajustes grandes que hiciste en el movimiento, el cerebelo y los ganglios basales, juntarlos en uno solo e informarle a la corteza cómo es que se hizo el movimiento en realidad y qué tiene que cambiar para la siguiente vez. O sea, y la próxima vez tal cosa. Y la próxima vez lo vas a hacer mejor aumentando o disminuyendo tal y tal parámetro. O sea que es un mecanismo para el refinamiento de la actividad motora. Okay. Vámonos al tercer núcleo. El núcleo ventral posterior. El ventral posterior tiene tres pedazos, pero esos 3 pedazos son un poquito más fáciles de tragar. Vemos acá. Aquí le pusieron. Aquí tiene 2 pedazos. Ventral posterior lateral y les faltó y ventral posterior medial. Les faltó ventral intermedio. Ventral intermedio. Ventral intermedio recibe información. Vamos a poner todo este relajo y vamos a ponerle que realmente las entradas acá son los lemniscos. En el ventral intermedio viene una parte del lemnisco espinal, más específicamente el tracto solitario, y envía señal al sector somatosensitivo primario, lo que llamamos áreas de Brodmann 1, 2 y 3. Te lo voy a enseñar. Pongámoslo acá. La corteza somatosensitiva primaria. Ahí. Mira su posición detrás del surco central, 1, 2 y 3. Esta franja es lo que llamamos la franja somatosensitiva. Ahí va a entrar todas las señales de este núcleo. La porción que viene ahorita, el ventro intermedio, recibe esta parte más abajo de ella, acá, la porción más inferior, donde está, y hacia este pedacito que se ve acá, espérate, lo voy a poner con, ¿dónde está el láser? Acá. Hacia acá, mira, aquí entran las fibras que vienen del núcleo ventro intermedio, este pedazo de acá y este acá más abajo. Ese es, y ahí lo que estás procesando con el ventral intermedio es la sensibilidad gustativa. ¿Okay? Es para el gusto. ¿Cabal? Ahora vámonos a los otros 2 componentes. Ventral posterior lateral. No te hagas bolas con todo este relajo. Lemnisco espinal y lemnisco medial. ¿Ok? Más fácil de decirlo así, ¿va? Olvídate de toda la descripción babosa de esto. Y termina en sector somatosensitivo primario. Resultado, ¿qué información está viajando acá? La sensibilidad somática del cuerpo. ¿Ok? Todos los diferentes componentes de lo que después vas a llamar tacto, entre comillas. ¿Ok? Estás aquí, mira.
ventral intermedio y ventral posterior lateral, acá y acá. ¿Ok? Entonces aquí estás jalando lo que podría llamarlo así en términos crudos, ¿ok? Y propiocepción. Que proviene del cuerpo, ¿ok? Eso supongo que no necesito mucha elaboración en qué es lo que estoy queriendo decirte ahí. ¿Sí? Todo, tacto, dolor, temperatura, propiocepción consciente, vibración, todo entra a este núcleo y se envía y se filtra y se reenvía a este sector de la corteza. Ahora veamos el otro, el VPM, ventral posterior medial. Recibe señal del lemnisco espinal también y medial. No. No del lemnisco espinal y medial. Recibe de otro lemnisco ahora. ¿De cuál? Solo hay 4. ¿Sería el lemnisco medial? Ya lo puse. No lo puedo usar 2 veces. ¿Cuáles son los 4 lemniscos? Medial, espinal, lateral y trigeminal. Ok, el lemnisco medial ya lo metimos, o sea que ya no lo puedo usar. El lemnisco espinal también ya lo metí. El lemnisco lateral, ¿qué lleva? La audición y la detección de la aceleración. O sea que no entra. ¿Y el lemnisco trigeminal qué lleva? Sería la sensibilidad de la cara y la cabeza. Por lo tanto, es el único que entra acá. Ahora mira, tenés 3 lemniscos entrando y este, por lo tanto, si tiene la sensibilidad de la cara y la cabeza, va a llevar también lo mismo, tacto y propiocepción de la cara y la cabeza. ¿Ya? Porque van al mismo sitio. Ahora, en tu mapa, el lemnisco trigeminal y el sector ventral posteromedial terminan acá en la porción más baja de este tracto, mientras que en la porción alta, aquí arriba, es aquí, mira, donde están las flechitas, toda esta parte de acá sirve para que vaya el ventral posterior lateral, o sea que los dos van al mismo sitio. Y si los dos van al mismo sitio, quiere decir que aquí estás haciendo algo importante, estás integrando 2 sistemas, porque acordate que el sistema trigeminal para la cara y cabeza no tenía ninguna conexión física con el sistema de la médula, y aquí lo veniste a juntar. ¿Y cuál es la razón de que yo junte los 2 sistemas? Porque yo quiero integrar la sensibilidad cutánea, táctil, de ambos sistemas. Para así enviarlo a los lugares específicos de la corteza. Como una sola. Pongámoslo así. Yo agarro un objeto con punta y empiezo acá, mira. Empiezo a pinchar. ¿Qué dermatoma es este? ¿Qué dermatoma es este? C5. Ustedes están haciendo méritos para que yo haga una cosa, que el último examen, el cuarto parcial, sea un examen de compilación e incluya material de los 3 parciales anteriores. Porque cada vez que pregunto algo de un parcial anterior, ustedes están en la luna. Y fíjate que vos, Fernanda, todavía te salafas, es la única que intenta contestar, porque todos los demás como que
como que hoy desayunaron un vaso de superglue. Vos tal vez te puedas salvar, por lo menos por intentarlo, pero créanme que están así, de que el cuarto examen creo que va a ser un examen de compilación, ¿ok? Implicando que puede incluir material del parcial y de todos los anteriores, porque ya fue material, ¿cómo se llama? Evacuado y evaluado. Tomen nota. Entonces, no, aquí no, acordate que es lo que te dije el error. ¿Dónde estamos? Aquí va a ser C5, aquí tan abajo en el pecho. No, eso sería T... No sería T4, T5 por ahí. T4, entonces T4, T3, T2, C4 dije, porque aquí es la frontera. C3, C2. ¿Y ahora? Estoy en la cara. Trigeminal. Trigeminal. Ahora, si vos intentas eso en vos mismo, ¿sí? Se siente igual aquí que aquí. El puyón se va a sentir igual. No. No. Porque diría yo que es más sensible en la cara. Vaya, puesto así. Tenemos este objeto, una pincita. Tengo una pincita cualquiera. Si yo sintiera diferente, pudiera suceder algo. Yo estoy acá con mis ojos cerrados. Ok, esta es una pincita. Son dos pinchacitos. Voy acá. Exacto. Pueden probarlo ustedes mismos con cualquier objeto. Prueben acá, ir acá y sentir un mismo objeto. Eso quiere decir que vos no tenés ninguna costura en tu piel. ¿Ok? Tu cuerito es de una sola pieza. Sí, ¿va? Es más, la continuidad del objeto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a tomar un objeto cualquiera. Vaya, por ejemplo, esto que es un cable X. Yo lo siento acá, pero mira, parte del cable está sobre mi cara, territorio de trigémino, y parte está sobre el tórax. Para mí, yo puedo sentir que este es un mismo objeto, que no hay ninguna costura, no hay ninguna brecha, grada o diferencia entre un sector alimentado por el trigémino y otro sector alimentado por un dermatoma. Es una sola sensibilidad integrada. Es más, si yo pudiera agarrar acá, esto acá, y seguir estimulando en el interior de la cavidad oral, paso del trigémino al facial, al intermediario, al glosofaringio. Si quisiera estimularme la garganta, obviamente no voy a hacer eso. Y para mí es una sola sensibilidad de un solo objeto. Puedo detectar que es la misma cosa que es crucial, porque si yo tuviera dos núcleos separados, con dos vías separadas completamente, pudiera interpretar, por ejemplo, que aquí es un lápiz y aquí es un palito romo, con dos sensibilidades diferentes o dos maneras diferentes de percibir la misma cosa. Y si yo tengo un mismo objeto y lo percibo de dos maneras diferentes, ¿cómo voy a terminar? Confundido. Si esta chapita la viera negra con el ojo izquierdo y roja con el ojo derecho, realmente ¿cómo voy a saber que es negra o que es roja? Lo único que voy a hacer es enredarme completamente. Bueno, con la sensibilidad táctil pasa lo mismo. Yo quiero que si algo lo estoy sintiendo acá, lo sienta igual acá, para tener una sola sensibilidad integrada. Por eso es que yo estoy fusionando los núcleos para que la sensibilidad sea una sola cosa, que se interprete de una sola manera y vaya, fíjate que juntaste tres vías separadas, tres lemniscos separados, que van cada cual por su vía y con su sistema, y lo juntaste en un solo punto
para terminar en una sola área de la corteza especializada, en una sola franja. Ahora me entendés cuál es la idea de integrar con un núcleo del neotálamo. Sí, ahora sí. Ok, vámonos ahora a los últimos dos, los núcleos geniculados. Si te acuerdas de la posición de los núcleos geniculados, estamos acá, mira. Aquí le dicen cuerpo geniculado, es sinónimo. O sea que si alguien dice cuerpo geniculado en vez de núcleo geniculado, siempre es válido, siempre es correcto. Déjenme ver una cosa. Y por lo tanto, si ustedes me escriben cuerpo geniculado en el examen, es perfectamente correcto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El núcleo geniculado, y aquí hay un error horrible, por cierto. Cuidado, aquí sí vamos a cerrar porque ahí vi dos errores groseros, ¿ok? Listo. Dos errores groseros. Entonces, lo voy a quitar. Los núcleos geniculados, si ustedes vieron en la ilustración cómo descansan sobre la parte de atrás del pulvinar, estamos esto, ¿eh? Miren cómo están descansando, están sobre la superficie del pulvinar. Estos dos núcleos geniculados, para empezar, tienen una arquitectura diferente de los otros núcleos. Los otros núcleos eran más o menos homogéneos, o sea, sus neuronas estaban dispuestas de cualquier manera, pero siempre en una sola masa. Pero estos núcleos están organizados en capas. Si yo tomo una vista de cualquiera de los núcleos, voy a ver que más o menos tiene esta forma. ¿Ok? Ahora voy a poner una línea gruesa. ¿Pasó? ¿Qué le pasa a esta cosa? Ahí va. Más o menos como una esfera. Y aquí tengo 6 capas. Numerémosla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, a los núcleos geniculados van a estar divididos en general en 2 sectores, en particular el núcleo geniculado lateral. Las capas 1 y 2 son un poco más antiguas y las neuronas son bien grandes. Es lo que vamos a llamar el sector magnocelular del núcleo, donde tenés neuronas de gran tamaño. Mientras que las otras 4 capas, las neuronas son más pequeñas y más compactas y vamos a decir parvocelular, con células más pequeñas. Ahora mira, para este caso, tengo este núcleo y acá, en este núcleo, el otro va a ser imagen de espejo. Tengo señal que está entrando del lado izquierdo. Y la señal del lado izquierdo a las capas 1, 3, perdón, corrijo. ¿De dónde voy? 1, 3 y 6. Mientras que el lado derecho está entrando a la capa 2, a la capa 4 y a la capa 5. ¿Ok? Fíjate bien, los núcleos esos están recibiendo señales de ambas mitades, izquierda y derecha del cuerpo, o de la retina izquierda y de la retina derecha, o del oído izquierdo y del oído derecho. Acuérdense lo que hablamos con el lemnisco lateral. ¿Para qué? Si te das cuenta, yo puedo hacer un truquito. 1 es izquierdo, 2 es derecho. Yo comparo 1 con 2. 3, puedo comparar 3 contra 4 y 5 contra 6. O sea que aquí está entrando señal que viene. Perdón, aquí es una. Bueno, aquí yo estoy metiendo señales y estoy comparando un lado con el otro. Y esto
me va a ayudar muchísimo. Veamos primero el núcleo geniculado medial. ¿De dónde recibe señales entrantes? Núcleo geniculado medial está recibiendo señales del lemnisco ¿cuál es el lemnisco auditivo? Lemnisco lateral. Y el lemnisco lateral traía información mixta, ¿te acuerdas? De los dos oídos. La mitad viene del oído izquierdo, la mitad viene del oído derecho. Procesa la señal acá y de ahí sale la información que sea procesada, sale de acá a la corteza auditiva, obviamente para interpretarla, pero también sale al colículo inferior para hacer todo ese cálculo de la detección del sonido, etcétera, de la detección de localización, volumen y todo lo demás. Ahora mira qué es lo que pasa. ¿Por qué este núcleo está dividido en dos mitades? ¿O por qué estoy comparando las señales entre un lado y otro? La primera es que obviamente comparando la señal del oído izquierdo con la del oído derecho, yo le puedo enviar información al colículo de la diferencia de volumen y la diferencia de fase para localizar. Número 1. Número 2. ¿Qué te dije yo acerca de reducir la cantidad de información que estaba moviendo en un momento determinado? De que yo no quería mandarle demasiada información a la corteza, porque si le mando demasiada información a la corteza, esa corteza la voy a sobrecargar de trabajo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puedo eliminar casi el 50% de la información ahí? Filtrando esa información. ¿Cómo la filtro? ¿Cuál es el truco? Veámoslo así. Vamos a poner un caso. Viene Fernanda. Te metiste a escritora. Tú estás escribiendo una novela. Vamos a ver. Es una novela grande. Por ejemplo, algo, no sé, 400 páginas. Es un libro grandecito. Entonces, vos me querés preguntar, querés consultarme a mí, en mi opinión, de que tenés dos desenlaces diferentes para el libro. ¿Okay? Ahora, todo el libro es igual, las dos versiones del libro son igual, solo el último capítulo cambia. O sea que tenés una versión con un final feliz y una versión con un final trágico. Las dos miden 400 páginas, pero la última es el último capítulo, los últimos 20 páginas, donde hay una diferencia, lo demás es igual. Ahora vos me querés mandar esos manuscritos para que yo los lea, ¿cabal? Manuscritos físicos, no correo electrónico. Yo estoy qué sé yo, en algún lugar perdido en las montañas de Guatemala descansando y no tengo internet. Ahora, si vos me vas a mandar esos documentos, esos grandes mamotretos de papel por DHL, te va a salir carísimo, ¿correcto? Entonces, digo, vos empezás a pensar, ¿cómo me voy a ahorrar un montón de dinero en flete? A ver. ¿Cuál es la solución ahí? Solo le cuento los finales. No, porque si solo me contas el último capítulo, no voy a saber de qué trata el libro. Mandando un resumen. ¿El resumen de qué? De cada capítulo, diría yo. No funciona, porque yo quiero leer el manuscrito entero, porque también querés que yo vea cosas como el estilo o la redacción y la gramática para ver si el libro está bien escrito. No te funciona eso. Voy yo a dejárselo entonces. Fernanda, te garantizo que estoy en un lugar donde vos no querés ir. Porque esta vez mis vacaciones son en Guatemala y estoy excavando ruinas mayas en un sitio muy bonito que se llama El Sots. Es una ciudad cerca de Tikal.
pero está en la selva. O sea que si querés ahí, tenés que meterte en lodo que te llega hasta la rodilla, donde se unen los carros, comido por los mosquitos y a un campamento arqueológico de los de verdad. Arqueología y los mayas y todo eso, pero de verdad, no la versión diluida para los turistas que encontrás en todas partes. Eso sí es de hardcore, ¿va? Ahora, vos no te vas a hacer meter ahí. Mentira. Solo cambia el último capítulo. ¿Qué es lo que haría yo? Te voy a mandar la versión A del libro, 400 páginas, y el último capítulo de la versión B con una notita. Todo el libro es igual, solo sustituye A por B y ya tiene el otro libro. Me ahorré 380 páginas de papel en el envío. ¿Qué te parece eso? Sí, ahora sí. Ok. Lo mismo puedes hacer con el núcleo. La información del lado izquierdo y la del lado derecho generalmente van a ser muy similares, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Comparo los dos, busco las diferencias y me mando una versión más las diferencias. Ahorré casi el 50% del volumen de datos que tenía que enviar. Esa es una manera muy buena de comprimir la información. Fíjate que comprimir 50% es una buena tasa de comprensión, ¿correcto? Entonces, ahora yo estoy utilizando este núcleo para relevar información auditiva a la corteza, pero al mismo tiempo estoy filtrando, o sea que el otro término es preproceso de la información auditiva, ¿ok? Por último nos queda, ¿sí? Sí, entonces el cuerpo geniculado medial va a ser la información pre. ¿O no? ¿Pre qué? No me acuerdo qué es lo que acaba de decir ahorita. Mañana vamos a revisar de nuevo estos dos núcleos, ¿ok? Auditivo geniculado medial y geniculado lateral, y mañana vamos a empezar a ver las estructuras hipotalámicas. Entonces, tranquila, porque mañana repasamos esto, ¿ok? Ok, gracias. Vale. Entonces, solo déjame guardar entonces el dibujo para que no se pierda. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Nadie tiene preguntas. Entonces, Edward, poquito antes de las 5 yo te mando estate pendiente del grupo de neuroanatomía en WhatsApp para que yo te mande el link de la reunión, ¿ok? Ok, doctor. Listo. Gracias, doctor. Ok, bye. Entonces,